El estruendo de un cristal haciéndose añicos rompió el silencio de la tarde. Elena, que estaba doblando ropa en el cuarto de al lado, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió hacia la recámara de su hijo de 8 meses, Santiago, con el corazón golpeándole las costillas. Al abrir la puerta, la escena que vio la dejó sin aliento, una imagen que ninguna madre debería ver jamás. Un mono salvaje, un animal robusto del bosque vecino, estaba dentro de la cuna. El animal tenía sus manos oscuras sobre el pequeño cuerpo de Santiago y tiraba de su mameluco con una violencia aparente, sacudiendo al bebé mientras enseñaba los dientes y chillaba de forma aterradora. Santiago lloraba desconsolado, rojo del susto. Elena gritó con todas sus fuerzas, lanzando un adorno contra la bestia para que soltara a su hijo. El mono, ágil, saltó por la ventana rota y desapareció entre las ramas. Elena abrazó a su hijo, revisándolo frenéticamente en busca de mordeduras, convencida de que había evitado una tragedia. Pero esa noche, cuando su esposo Diego revisó la grabación de seguridad, descubrieron que el ataque no fue lo que parecía. El verdadero monstruo seguía escondido en la cuna, invisible y letal. Para comprender la magnitud de este evento, necesitamos retroceder unas semanas. Elena y Diego habían cumplido su sueño de comprar una casa grande, estilo colonial, en los límites de la ciudad, justo donde la urbanización se mezcla con la selva virgen. Querían que el pequeño Santiago creciera respirando aire puro, lejos del caos y el tráfico del centro. Los primeros días fueron idílicos. Los tucanes volaban sobre el jardín y el sonido de los grillos arrullaba sus noches. Sin embargo, no tardaron en notar que no estaban solos. Un mono araña, solitario y de mirada penetrante, comenzó a visitar el roble gigante que daba sombra a la ventana del bebé. Al principio, Diego bromeaba diciendo que tenían una mascota gratis, pero la actitud del animal cambió rápidamente de la curiosidad a una vigilancia obsesiva. El mono no buscaba comida, buscaba contacto visual. Se pasaba horas agazapado en la rama más cercana, mirando fijamente hacia el interior de la habitación de Santiago con una intensidad casi humana, como si estuviera estudiando la rutina de la familia, o peor aún, esperando un descuido. Historias como la de Santiago nos recuerdan que la naturaleza tiene una sabiduría secreta y que los animales, muchas veces, ven cosas que nuestros ojos ignoran. Si te apasionan los relatos de milagros, misterios y la conexión entre humanos y animales, te invito a que le des clic al botón de suscribirse ahora mismo y actives la campanita. En este canal, cada semana revelamos una verdad oculta que te dejará pensando. Esa vigilancia constante empezó a erosionar los nervios de Elena. Ella sentía que el animal juzgaba su maternidad, o que planeaba algo siniestro. Cerraba las cortinas, pero podía sentir la sombra del mono detrás de la tela. Empezó a tener pesadillas donde el bosque reclamaba su casa. Es solo un animal curioso. Amor, no pasa nada, le decía Diego para calmarla. Pero incluso él comenzó a sentirse inquieto cuando notó que el mono golpeaba el vidrio con sus dedos largos y huesudos, produciendo un tac-tac-tac rítmico que sonaba como una cuenta regresiva. Lo que ellos interpretaban como una amenaza de invasión era en realidad un intento desesperado de comunicación que no supieron descifrar a tiempo. La situación pasó de incómoda a aterradora 3 días antes del incidente. El comportamiento del mono se volvió errático, agresivo y sumamente ruidoso. Ya no se limitaba a mirar, ahora gritaba. Eran alaridos agudos y guturales que resonaban en toda la propiedad, despertando a Santiago de sus siestas y poniendo los pelos de punta a Elena. El animal saltaba de rama en rama con furia, sacudiendo las hojas y lanzando pequeñas ramas contra el vidrio de la ventana, como si quisiera romper la barrera invisible entre ellos.
Una tarde lluviosa, el olor dentro de la habitación de Santiago cambió. A pesar de que la casa estaba limpia, Elena percibió un aroma sutil, pero nauseabundo. Una mezcla de humedad rancia y tierra mojada que parecía venir de debajo del piso o de las paredes. Roció aromatizante, culpando a la humedad de la zona, pero el mono afuera parecía olerlo también, y eso lo volvía loco. Bajó del árbol y corrió por el perímetro de la casa, golpeando las paredes exteriores con sus puños, buscando una entrada. Diego tuvo que salir con una manguera para asustarlo. «¡Lárgate de aquí!», gritó mientras le lanzaba un chorro de agua. El mono retrocedió, mojado y temblando, pero no huyó como lo haría un animal normal. Se quedó parado en la cerca, mirando a Diego no con miedo, sino con una especie de furia impotente. Enseñó los dientes y señaló hacia la casa con un movimiento casi humano. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un segundo, sintió que el animal no lo estaba amenazando a él, sino que le estaba advirtiendo sobre algo que estaba a sus espaldas. Esa noche, el mono no durmió. Se quedó bajo la lluvia, con los ojos brillantes fijos en la ventana de Santiago, montando una guardia que la familia Miller interpretó equivocadamente como un asedio. La ignorancia humana estaba a punto de costarles muy caro. El domingo amaneció con un sol radiante y un calor sofocante, típico de la temporada seca. El aire acondicionado de la recámara principal se había averiado durante la noche y la temperatura dentro de la casa empezaba a subir peligrosamente. Preocupada porque Santiago sufriera un golpe de calor, Elena tomó una decisión que lamentaría profundamente. Decidió abrir la ventana del cuarto del bebé unos 5 centímetros. Tiene el mosquitero de metal reforzado. Nada puede entrar y el mono no se ha visto hoy, pensó, tratando de racionalizar su miedo. La brisa fresca entró, aliviando el ambiente. Santiago, con sus mejillas sonrosadas, se quedó dormido plácidamente en su cuna, abrazado a su peluche favorito. La casa se sumió en un silencio absoluto, solo roto por el zumbido lejano de una avioneta y el canto de las cigarras. Diego había salido a comprar repuestos para el aire acondicionado, dejando a Elena sola. Ella aprovechó la paz para darse una ducha rápida, dejando el monitor de bebé encendido y con el volumen al máximo sobre el lavabo. Todo parecía estar en perfecta armonía. Elena cerró los ojos bajo el agua tibia, relajando sus músculos tensos por días de estrés. Sin embargo, afuera, el peligro no descansaba. El mono no se había ido. Estaba camuflado entre el follaje espeso, inmóvil como una estatua de piedra. Había visto la ventana abrirse. Sus instintos primitivos se dispararon. No veía la ventana abierta como una oportunidad para robar comida, sino como la única oportunidad para neutralizar la amenaza que él había olido días atrás y que ahora se movía sigilosamente dentro de la habitación. Con una determinación suicida, el animal tensó sus músculos, calculó la distancia y se preparó para romper las reglas de la naturaleza. Invadir el territorio de los humanos para salvar a una cría que no era suya. El sonido del mosquitero siendo desgarrado fue seguido por el llanto inmediato de Santiago. En el baño, Elena sintió que el corazón se le detenía. No fue un pensamiento racional, fue un golpe de pánico visceral, ese terror helado que solo una madre conoce cuando sabe que su hijo está en peligro mortal. Salió de la ducha empapada, casi resbalando en el pasillo, con la bata a medio poner, gritando el nombre de su bebé. Cada segundo que tardaba en llegar al cuarto se sentía como una eternidad en el infierno. Al entrar, la imagen le quebró el alma. Ver al mono encima de su bebé indefenso no le provocó ira al principio, sino una ola de impotencia y horror tan grande que casi se desmaya. «¡Por favor, no!»,
suplicó entre lágrimas antes de que la adrenalina tomara el control. Ver las manos oscuras y peludas del animal agarrando la ropa delicada de Santiago, ver la cabecita de su hijo sacudirse de un lado a otro, fue una tortura psicológica insoportable. Elena sentía que había fallado en su única misión, protegerlo. El mono la miró. En ese caos de gritos y llanto, Elena cruzó su mirada con la del animal por una fracción de segundo. No había maldad en esos ojos oscuros. Había pánico. El mono chillaba con un tono que no era de ataque, sino de angustia, casi como si él también estuviera llorando. Pero el miedo de Elena era ensordecedor. Con las manos temblorosas y los ojos nublados por las lágrimas, agarró una lámpara pesada de la mesa de noche. «¡Déjalo! ¡Déjalo ya!», sollozó mientras lanzaba el objeto con desesperación. El ruido del impacto y el vidrio roto asustó aún más a Santiago. El mono, al ver la furia de la madre, soltó al bebé, pero hizo un último gesto extraño con la mano hacia la almohada antes de saltar por la ventana. Elena corrió hacia la cuna y levantó a Santiago, apretándolo contra su pecho con tal fuerza que podía sentir los latidos desbocados del pequeño corazón contra el suyo. Cayó al suelo, meciéndolo, llorando incontrolablemente, agradeciendo a Dios que estuviera vivo, sin saber que el peligro real seguía a centímetros de su mano. Diego llegó minutos después, encontrando a su esposa en estado de shock y la habitación destrozada. Llamaron a Control Animal y a la policía reportando el ataque de un primate agresivo. Mientras los oficiales tomaban fotos de la ventana rota, Diego decidió descargar el video de la cámara de seguridad para tener pruebas irrefutables. Se sentaron frente a la computadora, preparados para revivir el horror, pero lo que vieron en la pantalla de alta definición cambió el aire de la habitación. El oficial pidió pausar el video. «Esperen, retrocedan 5 segundos. Miren la esquina inferior de la cuna, justo antes de que entre el mono», dijo con voz grave. Diego hizo zoom en la imagen. Elena se tapó la boca para ahogar un grito. Debajo de la almohada de Santiago, camuflada entre las sábanas blancas, se veía el movimiento inconfundible de escamas. Era una nauyaca, una víbora conocida en la región como la pudridora, por el efecto devastador de su veneno, capaz de matar a un adulto en horas y a un bebé en minutos. La serpiente se había deslizado buscando calor. El video continuó. El mono entró rompiendo la malla no para atacar a Santiago, sino porque vio a la serpiente asomar la cabeza cerca del cuello del bebé. Los jalones violentos que Elena vio eran en realidad intentos precisos del mono para mover a Santiago fuera del rango de ataque de la víbora. En cámara lenta, vieron cómo la serpiente lanzaba una mordida al aire, fallando por milímetros gracias a que el mono tiró del mameluco de Santiago en ese preciso instante. El mono no estaba atacando, estaba peleando contra la muerte misma. Incluso cuando Elena le lanzó la lámpara, el último gesto del mono no fue de huida, sino un intento de golpear a la serpiente una vez más. Había arriesgado su vida, entrando a una casa hostil, para salvar a un niño humano. El silencio que inundó la sala fue pesado, lleno de culpa. Elena lloró nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de arrepentimiento profundo. Había atacado al ángel guardián de su hijo. La serpiente fue capturada por Control Animal debajo del colchón, confirmando que seguía ahí, lista para atacar, cuando Elena abrazaba a Santiago en el suelo. Esa misma tarde, la familia salió al jardín. El mono estaba en su rama habitual, mirándolos con cautela, sobándose un golpe en el hombro donde la lámpara lo había rozado. Elena, con Santiago en brazos, se acercó y dejó una canasta con mangos y plátanos al pie del árbol. Miró al animal
y susurró un gracias que venía del fondo de su alma. El mono bajó, tomó una fruta y por primera vez su mirada fue de paz absoluta. Esta historia nos enseña que el amor y el instinto de protección no pertenecen a una sola especie. A veces, la ayuda viene de quien menos esperamos. Y ahora, quiero preguntarte a ti, que llegaste hasta el final de esta historia increíble. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? Déjalo abajo en los comentarios. Nos encanta saber hasta qué rincones del mundo llegan estos milagros. Y si este video tocó tu corazón, no te vayas sin darle clic al botón de suscribirse. Sé parte de nuestra familia y descubre cada semana historias que te harán creer en lo imposible. Nos vemos en el próximo video.